Alabamos al Señor por este tiempo precioso. Durante el mes de agosto quisimos desarrollar una serie de mensajes en torno al seguimiento cristiano, al seguimiento discipular. En los evangelios vemos a un Jesús invitando al seguimiento. A un Jesús que a su paso le decía al pescador, al administrador de impuestos, a la mujer sumida en una vida triste y penosa, y a tantos le decía, sígueme. Y no era un mero seguimiento, en algunos casos sí, por curiosidad, la curiosidad que siempre ha asignado al humano, por lo religioso, por lo filosófico, es decir, vamos a ver qué tiene este Nazareno que decir. El asunto es que la persona de Jesús y las enseñanzas de Jesús son tales que en ese pasar y en ese invitar ocurrían siempre cosas en aquellas personas que depositaban su fe en Él. Hoy muchas personas tienen fans. Por eso tantas veces me negué cuando comenzó la fiebre y el boom del Facebook. A esa invitación dice, si eres fan de Jesús, di me gusta. Porque yo no soy fan de Jesús. No lo soy como son muchos fans de líderes, de músicos y de artistas. Jesús, por su dignidad que acabamos de cantar, exige más que un fan. Exige a un seguidor. Y seguir a Jesús implica varias cosas. Implica una decisión de seguir sus huellas, de imitar su carácter, de abrazar su causa de vida y de esperanza, y de comprometerse con su cruz, con los valores de su reino. En domingos pasados, el primer mensaje en esta serie fue el discipulado, un serio encargo. Me voy a permitir una recapitulación antes de presentar el mensaje de hoy para que veamos la seguidilla y podamos ver todo lo que el Señor nos ha dicho de una manera u otra. En ese tema, el discipulado, un serio encargo, leímos lo que Pablo dijo a Timoteo. Pablo dijo a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a ¿quiénes? A hombres, eso incluye por supuesto mujeres y hombres, personas que sean fieles. La palabra fieles traduce dignos de confianza para enseñar también a otros. Y básicamente dijimos que esto de un encargo de que otros, invitar a otros que sigan a Jesús implica dos caras de una moneda. La cara de Operación Andrés, que significa que todo el que conoció a Jesús, así como Andrés tiene que decirle a otro que hemos hallado al Mesías, ven y conócelo. Es la respuesta de una mujer samaritana que se encuentra con el Señor y pronto sale a decirle a otro, me ha dicho todo lo que he hecho. Este hombre me conoce, el profeta de Dios. Usted no necesita ir a un seminario, usted no necesita ser un intelectual o tener una persona de grandes conocimientos para que haga eso. Toda persona que ha conseguido a Jesús tiene que salir corriendo y decírselo a otro. Hemos hallado al Mesías, quiero que venga y oiga esto y conozcan a Jesús. Pero la otra cara de este encargo, como dice Timoteo, es que cuando se trata de transmitir los valores del reino y modelar en otros el carácter de Cristo, este encargo no se puede dejar a cualquiera, sino a personas dignas de confianza que puedan también invertir en otros la vida de seguir al Señor. El domingo siguiente, el hermano Alexander Montero presentó el asunto del desafío del discipulado cristiano. Lucas 9:23, ustedes recordarán, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ser un seguidor de Jesús implica compromiso. Cristo no es fraudulento, estilo lleve 3 y pague 2, y al final siempre se pagan 3, de alguna manera. Cristo siempre dijo con claridad, si alguno me quiere seguir, tiene libertad, pero yo quiero ser muy claro. Eso implica que tiene que negarse a sí mismo. El desafío de la negación. Y ya no vivir en base a, bueno, yo hago como vida lo que me da la gana, no, sino soy un seguidor de Jesús, yo quiero negarme a mí para abrazar sus valores. El desafío de la cruz, que implica un seguimiento y un compromiso
de estar dispuesto a serle fiel incluso hasta la muerte. Y el desafío del seguimiento día a día, todos los días. El domingo pasado, el hermano Castillo presentó el mensaje que tenía que ver con las prioridades de un discípulo. Y nos presentó el caso de que Jesús siempre andaba rodeado de personas. Siempre había entre los curiosos, entre los interesados y los que sinceramente andaban buscando aliciente para sus cuerpos, sus almas y su espíritu, personas sinceras. Y a esa multitud el Señor encontró a alguno que decía: Señor, yo te quiero seguir, pero déjame primero que vaya y entierre a quién, a mi padre. Déjame primero que resuelva lo del asunto del matrimonio esperado tanto, Señor. Llegó la candidata, me voy a casar y ahora tú me estás llamando. Espérate un momentico, yo me caso y yo te sigo luego. Y luego viene el otro: déjame primero que termine unos negocios. Estoy cerrando unos negocios que son muy jugosos, la cosa está bien cuadrada. Prometen algunos dividendos. Entonces, por favor, espérate que se cierre el negocio. Espera mucho por este negocio, yo te voy a seguir. Por alguna razón el Señor dijo que cualquiera que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás no es digno de ser discípulo del Señor. Y todas esas respuestas desnudaron prioridades que no tenían el seguimiento al Señor como lo primero. Porque quiero decirle algo. Uno de los pasajes difíciles de explicar dice que al que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijo, tal, por el Señor no es digno. Y uno dice: pero ¿cómo Jesús pide eso? ¿Y será que vamos a descuidar a la mamá, a la esposa, a la familia? No, el Señor lo que está diciendo es que cuando el primer amor es Él no va a dar la capacidad de darle el amor que corresponde a todo lo demás. Y hoy yo quisiera que miremos una parábola muy conocida. Llamo la atención de todos el Evangelio de Mateo, capítulo 13, para leer los versículos 1 al 9 y después pasar del 18 al 23. Mateo 13, 1 al 9 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Grábese eso: junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, es decir, a la semilla. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Los discípulos quedaron consternados con la manera de enseñar de Jesús. En el versículo 10 dice que se le acercaron y le preguntaron: Señor, ¿por qué le hablas así como con claves? ¿Por qué le hablas en parábolas? ¿Por qué no se la pone facilita? ¿Por qué tiene que haber una cosa ahí como que simbólica? El Señor responde en el versículo 11, dice: porque a vosotros, le dice a los discípulos, os es dado ¿qué? Conocer o saber los misterios del reino de los cielos. Es decir, solo un seguidor de Jesús, solo alguien que ha abierto su corazón y que se ha comprometido con el seguimiento, aunque no lo sepa todo ni tenga toda la experiencia, tiene la capacidad que viene del Espíritu para comprender los misterios del reino. Las cosas espirituales para las personas que no conocen al Señor son ¿qué? Locuras, no la pueden entender. Y el Señor lo que hace con estas parábolas, y quiero que presten atención, fíjense, en el versículo 18 habla de la parábola del sembrador. Número 1. En el versículo 13 habla de la parábola de la semilla de mostaza. En el versículo 33 habla de la parábola de la levadura. Van 3 parábolas. En el versículo 44 habla de la parábola del tesoro escondido. En el versículo 45 habla de la parábola del gran precio, la perla de gran precio. En el versículo 47 la parábola de una red. Y en el versículo 51 de la parábola de tesoros nuevos y tesoros viejos.
8 parábolas seguidas usa el Señor para enseñar los misterios de su reino. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios tiene que ver con el gobierno soberano y total de Jesús sobre las personas y sobre la creación. Pero el reino significa el proyecto de Jesús de vida y esperanza para todos aquellos que abrazan su persona y su causa. Y son valores contradictorios. Durante muchos meses o varios meses estuvimos en la escuela dominical estudiando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un cuerpo que está en Mateo, de los capítulos que van del capítulo ¿qué? 5 hasta el capítulo 7. Y si usted quiere saber cómo debe ser un discípulo, qué debe creer un discípulo, cómo vive, cómo se relaciona y cuál es su función en el mundo, usted tiene que leer esa porción de la Escritura. Porque ahí el Señor está mostrando la naturaleza de su reino, los valores de su reino, las contradicciones de su reino y lo que Él espera de las personas que quieren entrar a su reino soberano. Lo cierto es que Jesús luego explica la parábola en los versículos 18 al 23 que me permito leer. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice el versículo 19, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Fíjense lo que hace cada uno. Oye la palabra y al momento que hace, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la prueba por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Una lectura detenida nos permitirá reconocer que el sembrador representa a quién. ¿Representa a quién? En el texto, al Señor Jesús. Pero luego de que el Señor resucita, el sembrador representa a los apóstoles y luego a todos los cristianos que recibieron el encargo de ¿qué? De predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa la semilla? La semilla significa ¿qué? La palabra de Dios. Cada vez que se predica un sermón, cada vez que se escucha un programa de radio, que se accede a alguna literatura online o impresa típicamente, se están lanzando las semillas de la palabra de Dios en los corazones. Pero esta palabra de entrada nos dice que aunque se lanza la misma palabra, no se obtienen siempre ¿qué? Las mismas respuestas y los mismos resultados. ¿Por qué? Porque el terreno representa el corazón de las personas. Aunque la semilla es la misma, no las actitudes de las personas que reciben de la palabra no son las mismas. Y yo quiero que hablemos entonces de esta reacción a la palabra del Señor que nos propone un seguimiento. Veamos el primer corazón. Veamos el primer corazón. Versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entender un poco esto, este fue sembrado junto al camino, nos va a permitir comprender por qué el Señor utiliza esta ilustración. En aquel tiempo en los terrenos no existían las bardas, es decir, no existían las rejas, no existían las cercas. Los caminos estaban despejados, los patios eran despejados, por eso es que una persona no tenía que estar corriendo su lindero de una manera arbitraria. Y tal como hoy existía lo que se conoce como los caminos reales. ¿Saben lo que es un camino real? Bueno, por ahí pasa todo el mundo. Y una cosa que uno observa en el camino real es que queda la marquita por allí, pero de tanto pisar el tránsito es tal que la porosidad del suelo se va cerrando. ¿Y eso se pone cómo? ¿Cómo se pone ese camino? Se pone duro. Esa clase de imagen es la que el Señor tiene en mente cuando dice de este corazón al cual vamos a llamar un corazón indiferente, un corazón necio. Es el corazón que dice el necio en su corazón, como dice el salmista, no hay Dios. Para este corazón la palabra de Dios no es relevante. Para este corazón la propuesta de Jesús no es importante.
Este corazón tiene su atención en otras cosas. Por eso cuando viene a la iglesia tiene su mente en otra parte. Por eso cuando recibe alguna palabrita del Señor, a él le parece que es una cosa que no tiene sentido. Lo que más le interesa son otras cosas. Y su actitud de indiferencia y de necedad le hace ser una persona expuesta. Es como el tamo que arrebata el viento. Cualquiera viene y le quita lo que el Señor le está dando. Porque le hace más caso a la comadre, al compadre, al vecino y a los amigos que a la palabra de Dios. Entonces lo que la palabra de Dios le dice no es relevante, cualquiera se lo quita. Pero no estoy hablando de cualquiera solamente en términos humanos. La palabra dice que aquí el malo, ¿y se refiere a quién? Diablo. Satanás viene y quita lo poquito que pudo haberse quedado allí y comenzar a germinar, se va. ¿Por qué? A causa de su necedad. Hermanos, yo creo que nosotros necesitamos orar mucho por aquellos corazones que son corazones necios, corazones indiferentes a la palabra de Dios, son corazones duros, son corazones que necesitamos pedirle al Señor que orar por nuestros familiares y nuestros amigos, pedirle, Señor, haz que mi familia tenga fe en tu palabra. Que la gente de este tiempo se preocupe por las cosas tuyas, que se interesen por la fe, por buscar a Dios, por creer en la palabra del Señor. Satanás es experto en quitar lo poquito que algunos puedan haber adquirido o alcanzado por la palabra del Señor. Ese corazón es un corazón sin bardas, es un corazón sin cerca, pero es un corazón por donde han pasado tantas cosas, se ha endurecido, se ha hecho, diríamos, insensible. Y es una lástima vivir con semejante insensibilidad a la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos de mucha necedad. Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como qué, no como necios, sino como sabios, es decir, entendidos de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mis relaciones. El corazón irrelevante, el corazón que no está atento, el corazón que es necio, se expone y expone todo lo que en su vida pudiera ocurrir de bueno. Viene el diablo y se lo quita y ni siquiera se da cuenta porque está desprevenido. Su interés es otra cosa. Vamos a ver otro corazón. Hemos hablado del corazón indiferente, del corazón necio. Y vamos a hablar ahora en el versículo 20, encontramos otro tipo de corazón, otra actitud. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. A este corazón le vamos a llamar un corazón superficial. Es aquel que dice, mira, sí, a mí me gusta, oye la palabra. Esto se mantiene como una constante en las cuatro actitudes. Oye la palabra. Y hasta le dice, mira, no, qué cosa tan buena, a mí me gustan las cosas de la Biblia y el Evangelio, qué bonito. Y entonces esta clase de persona lo mezcla con un nivel de efervescencia grande. Entonces se pone como el alcacercer, al momento recibe con gozo. Se llena de alegría y dice, y bueno, se quiere comer el mundo, casi que dice, yo acepté esta palabra y ya mañana quiero ser el pastor misionero y quiero todo eso. Y si uno dice, uno queda muy impresionado con esos gestos de emoción. El pasaje se encarga de enseñarnos que no es suficiente con oír ni con emocionarse para ser un seguidor de Jesús y llevar los frutos que el Señor espera que llevemos. ¿Qué pasa con esta persona? En el primer cuadro vimos la tragedia de un corazón descuidado espiritualmente. En el segundo cuadro vemos la tragedia de un corazón superficial, de una persona que no tiene relaciones ni compromisos profundos. Una de las cosas que se cuestiona a las redes sociales, pese que han ayudado mucho, se han conocido, por ejemplo, de historias de personas que tenían muchos años, familiares sin verse, y gracias a la tecnología, las redes sociales, que tienen un uso muy bueno, los familiares se han conseguido, los amigos se han encontrado, y por esas redes sociales se han realizado cosas muy positivas. Pero uno de los cuestionamientos es que estamos viendo una sociedad que se está acostumbrando mucho a relaciones superficiales. La relación superficial es pensar que, como yo digo en Facebook, yo quiero tener 1 millón de amigos, y como tengo 1 millón de amigos, pienso que estoy lleno de gente, que todos son mis amigos. Dice, ¿cuántos amigos tienes? ¿A qué llamamos amigos? Y pensaba que es una tragedia la superficialidad de muchas cosas. Relaciones matrimoniales que no son relaciones profundas, son superficiales. Y le voy a decir, por ejemplo,
que una relación, como vamos a ver en la serie que vamos a comenzar la semana que viene, una relación de matrimonio, una relación de pareja profunda, es una relación signada, escuche bien, por la transparencia, por la honradez, por la sinceridad, por un corazón abierto, donde el esposo y la esposa mutuamente se confían, caminan juntos, no son perfectos, andan en un proceso de aprender, de perdonarse, de ayudarse, pero hay transparencia en esa relación. Y la relación es más de que cómo te fue, qué hay, compré esto, lo otro, o a lo sumo llegar al mero instinto de una intimación carnal o física, pero no hay profundidad porque no hay transparencia ni hay total confianza en el alma. Leí en estos días de alguien que decía que anteriormente pensaba que lo peor que le podía ocurrir a un hombre era quedarse solo, pero dice ahora he aprendido que no es así, lo peor que puede ocurrir es estar con alguien que te hace sentir solo. No hay relaciones profundas en la vida de pareja. No hay relaciones profundas en la vida de hermanos. Y si son importantes esos niveles, cuanto más profundizar la relación con Dios. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, bogue mar adentro, el Señor nos llama, algo que no dije al comienzo, y que algunos intérpretes de esta parábola dicen que los 3 primeros corazones describen a personas que no son convertidas, es decir, que no son cristianos. Sea eso cierto o no, pienso que los primeros corazones que vamos a ver o que estamos viendo no solo describen a una persona que no llega a entregarse al Señor, sino que nos dejan lecciones importantes para la obediencia de los cristianos. Para un cristiano debe ser una advertencia no ser desprevenido. Para un cristiano debe ser una advertencia no ser superficial. Este corazón definitivamente no echó profundidad. Las raíces apenas incipientes cuando estaban creciendo chocaron contra una piedra caliza. La piedra se calentó y ¿qué pasó con la raíz? Se secó. Hasta ahí llegó. Cristianos de corta duración. ¿Se acuerdan de la pila que dice y dura, y dura, y dura? Aquí vemos una raíz de corta duración. ¿Qué pasó con esta presencia? ¿Qué pasó con ese ánimo? ¿Qué pasó con esa alegría? ¿Qué pasó con esa euforia? No es suficiente con oír. No es suficiente con emocionarse. Hay que comprender lo que implica seguir a Jesús y responder comprometidamente con eso. Este corazón superficial nos da el cuadro de que cuando llega la adversidad a esta persona, dice el versículo 21, al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa con esa persona? Tropieza. Hasta ahí llegó la canción. La aflicción y la persecución es por causa de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? En el momento en que usted dice, yo voy a ser un cristiano de verdad. Yo quiero saber lo que dice el Señor en su palabra, yo quiero comprometerme con esa palabra, yo quiero vivir esa palabra. En ese momento, ¿qué va a venir a su vida? Va a venir contrariedad. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Yo no he venido a traer ¿qué? Paz ni tranquilidad. No, el que quiera seguir a Jesús, por seguir a Jesús, por ser radical, leal solo al Señor y a su palabra, va a tener aflicción y dificultad. En el mundo la tendréis. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces hay que pensarlo bien. Sí, hay que pensarlo. De todas maneras va a tener dificultad. O usted se somete a Cristo o terminará sometido a otra cosa. Será mejor someterse a aquel que nos va a dar libertad, nos va a acompañar, nos va a dar la victoria en cada situación de la vida. Llegamos al cuarto, ¿cuál es el que sigue? Viene aquí, el tercero. El versículo 22 dice, el que es sembrado entre espinos, este es el que, ¿qué hace esta persona? Leamos. ¿Qué hace? Oye la palabra. Pero, el afán de este siglo, está aquí, se mueve para acá, escucha la palabra y después se va a hacer para allá. Dice, yo quiero que sí, pero como que no. Y entonces, ninguno puede amar a ¿qué? A dos señores. No se puede entronar a Cristo como Señor en el corazón y al mismo tiempo amar la riqueza y darle la misma clase de amor a las cosas materiales. Eso es, en el fondo, idolatría. No podemos caminar muy lejos con un compromiso de lealtades. Cuando las lealtades están comprometidas en el corazón, entre un poquito para el Señor Jesucristo y un poquito para cualquier otro Señor, no se llega muy lejos. A este corazón le llamaremos un corazón dividido. El primer corazón es un corazón necio. Un corazón, diríamos, desatento, desprevenido. El segundo fue un corazón ¿qué? Superficial, y el tercero es un corazón dividido. Y sabe usted que precisamente eso es lo que significa en la raíz de cardíaco, las dos cámaras que están allí.
Son dos cámaras, es un músculo que tiene dos cámaras. Están divididos ahí. Y es lo que pasa. Cuando una persona está entre un pensamiento y otro y la tensión es tanto, ¿qué pasa con el corazón? Se divide. Un infarto en el corazón es otra cosa que el ceder no soporta, o alguna obstrucción, una tensión, una exigencia tal que el corazón no puede soportar semejante y se parte literalmente. Ese órgano que bombea la sangre para oxigenarlo y llevar todos los nutrientes al cuerpo. El corazón dividido. ¿Cuántas personas acá pueden decir, bueno, yo creo que estoy en ese punto? Yo creo que estoy dividido. Digo que sí, que no, que si lo voy a seguir y esto y lo otro. El Señor exige que nosotros no permitamos que los espinos de la vida, que en este caso se traducen en términos de ¿qué? Afán, el engaño de las riquezas, el corre-corre de esta vida. Y no estoy hablando, hermanos, de que seamos holgazanes y que seamos faltos de responsabilidad. Yo he dicho desde este púlpito y lo sostengo. Los cristianos tenemos que ser como responsables, industriosos, emprendedores, apuntar a la excelencia, a buscar lo mejor para la gloria del Señor y para ser solidario y contribuir especialmente con los que menos tienen. Nunca he dicho desde este púlpito que esto significa ser mediocres o ser conformistas. Sin embargo, yo no puedo permitir que la vida sea tal y el corre-corre sea tal y el desespero sea tal que al final eso me deje sin vida para el Señor, sin vida para mi familia. Que al final el afán y el andar en el día a día de buscar esto y eso, al final ¿con qué me quedo? ¿De qué le vale al hombre ganar qué? Todo el mundo y pierde el alma. ¿De qué le vale, como decía Geo, estar metiendo desesperado, levantándose temprano y al final cuando se da cuenta, triste realidad, el saco siempre estuvo roto? No queda nada. Entonces no, que sí, pero que no. ¿Usted va a seguirlo o no le va a seguir? Fue la dubitación que tristemente alcanzó a la familia de Lot. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? El Señor les dijo, salgan porque viene la destrucción. Y la mujer de Lot salió en cuerpo, pero el corazón lo dejó enterrado en Sodoma. Llegamos al corazón, diríamos que era el corazón convertido, no solo convencido, sino el corazón comprometido, el corazón entregado. El versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué más? Entiende y da fruto. Quiero detenerme con ustedes un poquito en esto porque me parece que esto es clave. ¿De qué clase de entendimiento está hablando el Señor? ¿Saben qué? Yo creo que la razón es un don de Dios para los hombres. Si la mente fuera mala, como algunos quieren enseñar, el Señor no nos pediría que le amemos con ella. Y dice el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente. Porque como dice un teólogo conocido, que leo mucho, que admiro, él dice, creer es también pensar. Dios nos hizo seres pensantes y racionales. La insensatez no es una virtud cristiana. Y nadie ha llegado jamás a ser cristiano de manera irracional. Si usted llegó a ser cristiano, usted tuvo que hacer un ejercicio de comprensión. ¿Qué significa eso? Usted tuvo que darse cuenta de que en esta vida todo apunta a un algo que no sabemos qué es. Que no puede ser que todo sea salir de un vientre, crecer, educarse, meterle algo al estómago, vestir el cuerpo, llenar la cabeza de datos y lo demás. Producimos, nos vamos y se acabó. Todo apunta a que hay algo más. Como dice Eclesiastés, Dios sembró en el corazón de los hombres ¿qué? Eternidad. Y uno se da cuenta por la comprensión y el estado de las cosas que el mundo sin Dios se desmorona. Y uno se da cuenta con esos ejercicios como proverbio y dice, mira, el hombre sabio ve el mal y se aparta, el sentido común. Esa lámpara que Dios le dio al hombre, que se llama la razón humana, yo creo que es una bendición de Dios para los hombres. Usted se da cuenta por esa comprensión de que su vida alejada del Señor no le lleva a ninguna parte, de que el vicio lo está destruyendo, de que la pornografía, de que la brujería y de que la vida que uno lleva sin Dios al final no te conducen a nada bueno. Eso es meterle coco, poner entendimiento.
Lamentablemente la Biblia enseña que el pecado ha afectado nuestra capacidad de pensar. ¿Y ahora qué hace la gente con su pensamiento? Comienzan los inventores de toda clase de males. Es sorprendente de ver cómo el hombre utiliza la razón que Dios le dio para inventar toda clase de males contra Dios y contra sus semejantes. ¿Por qué? El pecado hizo que nuestro entendimiento se entenebreciera. Pablo dice que las personas que no conocen al Señor, que no tienen la luz de Cristo, tienen el entendimiento ¿cómo? Entenebrecido. ¿Qué significa eso? No les da con la cabeza, no les da con el coco solo para darse cuenta de la necesidad de una vuelta moral. El coco está afectado, la razón fue afectada por el pecado. Qué triste que algo tan bueno. Dicen los científicos que la mente es una máquina productiva que no sé cuánto porcentaje nomás utilizamos, y que si el hombre pudiera utilizar toda la capacidad de desarrollarla, en fin. Pero cuando viene el pecado a la humanidad, entró por nuestros primeros padres y luego todo, incluso la razón fue manchada. Pero una persona, a pesar de eso, puede darse cuenta pensando que necesita buscar a Dios. Y es ahí donde nos damos cuenta que es necesario la luz del Espíritu, que no es suficiente. Volvemos al pasaje, por favor. Que no es suficiente con un entendimiento humano o naturalista. No importa cualquier cantidad de sistemas filosóficos que tenga en mi cabeza. No importa que yo sea el científico más afamado. No importa cuánta enciclopedia he metido en la cabeza, el entendimiento humano no es suficiente para llegar a tener una relación profunda con Dios. Y le voy a decir por qué. Es inclusive un ejercicio de sentido común. Si el entendimiento humano hubiese sido suficiente para que el hombre conociera a Dios y le honrara, en vano vino Jesucristo revelándose en carne y en la cruz del Calvario. Cristo vino como sabiduría de Dios. Y lo que era imposible para los doctos del mundo, en Cristo el Señor se lo reveló a los niños y a los humildes. Sí, Señor, a ti te plació revelárselo a aquellos de corazón humilde. Y el de corazón humilde es aquel corazón preparado para decir: Señor, es tu palabra, le doy crédito, me humillo, te necesito, abro mi corazón, cual terreno fértil, para que tu semilla que haga, fructifique. Si tú vas a enviar una semilla a mi corazón, Señor, yo quiero que tú la envíes para que salgan los frutos que tú quieres en mi vida. Hablamos del corazón convertido, del corazón humillado, del corazón quebrantado, del corazón humilde, del corazón abierto a la palabra del Señor, del corazón dispuesto a que el Señor obre en ellos. ¿Cómo se encuentra usted con relación a esto que hemos presentado? Puede que aquí haya personas que reconozcan y digan: pastor, yo me debo admitir hoy con toda franqueza como una persona de corazón necio, desprevenido, desinteresado, un corazón que no le da relevancia a Dios. Entonces viene cualquiera y me quita